Bueno, buen día. Vamos a ver un tema muy importante el día de hoy, el cual tiene mucha relevancia en el manejo prehospitalario y la atención de emergencias, porque es una de las principales causas de muerte en los pacientes que sufren algún tipo de accidente o algún tipo de lesión, incluso a todos los niveles. La hemorragia y el estado de choque es de las primeras causas de muerte en los servicios médicos de emergencia. Y para poder entrar en materia, necesitamos que avance esto, ¿verdad? Porque no sé cómo. Chabelo, ya está. Necesitamos ver los objetivos y antes de eso, pues necesitamos hacer alguna especie de remembranza para ver cómo está estructurado el sistema circulatorio y cardiovascular para poder entender más o menos eh, a un aproximado a lo que queremos aprender en estos objetivos que estamos viendo, ¿verdad? Todos los puntos clave, el aparato circulatorio, qué es la perfusión, qué pasa con las hemorragias, reconocer en tiempo y en forma una hemorragia, valorar y manejar a los pacientes de forma adecuada, demostrar la técnica para el control de una buena hemorragia, identificar los pacientes con riesgo de una hemorragia interna y también comprender la fisiopatología del estado de choque, que es vital para la supervivencia de los pacientes de este tipo. También vamos a relacionar los signos y síntomas del estado de choque para ver las condiciones de la pérdida sanguínea, describir cuáles son las diferentes causas de choque que más o menos en un curso previo de seis acciones habíamos visto de forma muy general cuáles eran las causas del estado de choque. Vamos a identificar cuáles son las fases del estado de choque, que tiene dos fases, compensado y descompensado, y qué es lo que pueden hacer ustedes para poder apoyar a un paciente con un estado de choque. Bueno, eh, el sistema circulatorio, ¿cuál es, cuál es la causa o qué es lo que hace el sistema circulatorio? Bueno, el sistema circulatorio se encarga básicamente de distribuir la sangre a todo el cuerpo, a toda la economía y con eso va a distribuir pues todos los nutrientes básicos que este requiere, que la economía, que las células requieren, ¿verdad? Como es oxígeno, glucosa, proteínas, aminoácidos, etcétera. Todos la función vital, pero que en este programa nos interesa comprender que la fisiología del sistema circulatorio es llevar oxígeno y glucosa a las células para que éstas tengan su funcionamiento adecuado y la producción metabólica que ya habíamos explicado en los primeros temas de la célula, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes del sistema circulatorio? Bueno, eso ya lo habíamos visto: corazón, vasos sanguíneos y la sangre. Están intentando entrar, ¿no te ha perdido? ¿Qué? Sí, pero le puse ahí que. Ah, le tengo que poner que sí. Ah, ok. Le tengo que dar a admitir. Ahí, ok. ¿De qué? Bueno, esos son los tres componentes básicos del sistema circulatorio y que cualquier falla en alguno de estos componentes es lo que nos va a determinar cuál es la situación que está sucediendo o afectando a un sistema o algún órgano en específico, como es el corazón, los vasos sanguíneos o la sangre, ¿verdad? Bueno, ese es el sistema circulatorio. Acuérdense que para la comprensión del sistema circulatorio entendíamos que había dos tipos de sistema circulatorio: el sistema circulatorio pulmonar y el sistémico. Es decir, también lo pudiéramos conocer como circulación mayor o circulación menor. La circulación mayor es la circulación sistémica y la menor es la pulmonar. Acuérdense que la circulación menor se encarga de llevar la sangre a oxigenar los pulmones y regresarla al corazón, que es el motor del sistema circulatorio, y el sistema circulatorio sistémico o mayor se encarga de distribuir la sangre hacia toda la economía y hacia todo el cuerpo, que no sean los pulmones como el cerebro, el hígado, el tubo digestivo, etcétera, ¿verdad?
Entonces, en ese entendimiento nosotros vamos a saber que el motor de este sistema circulatorio pues, es el corazón, que es el que va a hacer el receptáculo de la sangre y el que va a bombearla y enviarla a toda la economía, ¿verdad? El corazón, acuérdense que tiene dos cavidades de recepción, que se llaman aurículas, y dos cavidades de bombeo, que se llaman ventrículos, de derecho e izquierdo. Entonces, cada una recibe la sangre, la aurícula izquierda recibe la sangre de los pulmones, la aurícula derecha la recibe de todo el cuerpo, y esto pasa a la sangre a los ventrículos y esta recepción de la sangre, ya me regreso, ahí está esta recepción que los ventrículos aceptan, es para bombearla y hacer lo que se le conoce como gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto y esta está generada por el bombeo de los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo. El derecho, que es el que se encarga de enviar la sangre hacia los pulmones, y el izquierdo, que se encarga de enviar la sangre hacia todo el cuerpo humano, ¿no? Esto se supone que ustedes ya lo tenían comprendido, nada más es un pequeño repaso. Lo que nos atañe en este tema es comprender qué pasa en el cuerpo humano cuando hay una pérdida de sangre fuera del árbol vascular, a lo que ustedes conocen como hemorragia, ¿sí? Que es la salida de sangre fuera del árbol vascular o cualquier tubo circulatorio que pierda sangre, ahí está la hemorragia, ¿no? ¿Cómo se clasifica? Bueno, pues en externo e interno, ¿no? El externo, pues es el visible, el que ustedes detectan, el que ustedes identifican. Y el interno es el que no podemos visualizar porque está dentro de una cavidad, está dentro de la piel, abajo de la piel, dentro del ojo, dentro del cerebro, dentro del tórax o de cualquier cavidad del cuerpo humano. Y por eso es que es interno, porque no lo podemos identificar y mucho menos dimensionar, ¿no? El sangrado externo sí lo pueden dimensionar, no se puede cuantificar, pero sí se puede dimensionar y se puede controlar mucho más fácil que el sangrado interno. Vamos a ver la hemorragia externa, es hacia el exterior del organismo, como les decía yo, la que pueden ver, la que pueden visualizar. Y esta cantidad de sangre que se pierde depende de muchos factores, ¿verdad? Depende del sitio de la herida, depende de la intensidad, depende de cuál es el vaso que está dañado, que está sufriendo, que está teniendo pérdida. De eso depende los factores. No es lo mismo que sangre, un vaso sanguíneo pequeño de un dedo a un vaso grande de la cavidad intraabdominal como la aorta abdominal. No es lo mismo. Entonces depende de eso, de ese factor, la pérdida sanguínea y la cantidad, y por ende el daño que está ocasionando a los tejidos, a los órganos y a las estructuras del cuerpo humano. Hay tres tipos de hemorragia, de acuerdo a la hemorragia externa, hay tres tipos de hemorragia que nosotros podemos visualizar y que depende o que está relacionada con el tipo de vaso sanguíneo que está siendo dañado, ¿verdad? De tal manera de que si es una arteria, entonces el sangrado es arterial, si es una vena es venoso, y si son los capilares es un sangrado capilar. Y cada tipo de hemorragia tiene una característica específica que ya también ustedes la conocen y la han visto en cuanto a las características del tipo de sangre que está emergiendo o de la fluidez. En este caso, la arteria, por ejemplo, tiene un sangrado continuo en chorro y a veces pulsátil, es decir, intermitente. ¿Qué quiere decir? Que es una arteria y que la característica de la coloración de esta sangre es una coloración rojo brillante. Entonces, un sangrado rojo brillante e intermitente pulsátil significa que es un sangrado arterial. ¿Y por qué es pulsátil? Ya lo comentábamos la vez pasada, porque depende de la fuerza de empuje del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y por eso es que trae mayor presión. Un sangrado arterial trae mayor presión que un sangrado venoso. Bueno, y el sangrado venoso, a diferencia del arterial, pues es un flujo constante, no hay intermitencia en la salida. ¿Por qué? Porque el flujo viene con menor presión que el sangrado arterial. Por eso es que ya el flujo es continuo y ya no hay ese flujo pulsátil que hay en el sangrado arterial. Y la sangre, en el entendido de que la sangre venosa tiene un componente
tóxico, que es el dióxido de carbono, y que ya no trae gran cantidad de oxígeno, entonces la sangre está más oscura que el sangrado arterial. Esa es la diferencia entre los dos sangrados, el arterial y el venoso, ¿verdad? Que ustedes pueden identificar de forma muy habitual. Bueno, de estos dos, que son los más importantes, el sangrado capilar es un flujo muy lento, en capa, muy pequeño, que realmente no tiene mucha relevancia para el aspecto hemodinámico del paciente, no tiene mucho impacto. Entonces, el capilar es un sangrado sencillo, como una dermoabrasión simple, una quemadura por fricción, o como popularmente la gente lo conoce como una pelada, un raspón. Ese sangrado puntilleo fino que ustedes ven es el capilar. Me regreso al sangrado arterial y venoso en el sentido de que son los sangrados más importantes que pueden presentarse en los pacientes que tienen una hemorragia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, las venas, pues son las que más sangran comúnmente porque hay más venas que arterias. Un dato que yo ya les había comentado en temas anteriores es que las venas hay 2 venas por cada arteria en el cuerpo humano. Entonces, eso significa que es más factible que una vena sangre a que sangre una arteria. Y otro componente anatómico que yo les decía, que las arterias, ¿por qué no sangran tanto las arterias? Las arterias están protegidas por estructuras anatómicas, por tendones, por músculos, por tejidos, por articulaciones, por cápsulas, de tal manera de que están ocultas entre las estructuras anatómicas de las extremidades o de las cavidades torácicas. Por eso es que ustedes no pueden identificar tan fácilmente un pulso, porque siempre hay zonas específicas donde la arteria es más perceptible que las venas. Las venas son visibles incluso a través de las estructuras de la piel algunas veces, ¿verdad? Y las arterias no son visibles a simple vista y por lo tanto están menos susceptibles al daño. Entonces, ¿qué es más factible que sangre? ¿Qué es más común que haya hemorragias? Hemorragias de tipo venoso, ¿verdad? Y por lo tanto, pues eso convierte al sangrado venoso en un factor de riesgo importante en la hemorragia, ¿verdad? ¿Cómo voy a evaluar un paciente que tiene una hemorragia externa? Bueno, ustedes saben que siempre es importante, ante todo, aparte de su equipo de protección, y que ahora con esto de la pandemia, pues está multiplicado esta protección y este equipo de protección que ustedes deben llevar. Pueden identificar que la escena sea segura. Regularmente, cuando se trata de una hemorragia, podemos sospechar de que está involucrado un mecanismo de lesión con violencia. Entonces, siempre tenemos que estar verificando esa parte de la escena segura. Y bueno, como ustedes saben, dentro de las prioridades de manejo de todos los pacientes con lesiones, siempre vamos a priorizar de acuerdo al A, B y C. Y la hemorragia, pues está en la C, ¿verdad? De este mecanismo de evaluación. Y el sample, bueno, pues ustedes ya lo saben, investigar antecedentes que puedan generar alguna situación especial con la hemorragia, como por ejemplo la ingesta de anticoagulantes, ¿verdad? Es importante preguntar, oiga, ¿el paciente está tomando algún anticoagulante? Pues lo toman para una cardiopatía vascular o para algún problema miocárdico, alguna enfermedad de carácter hemodinámico. Hay pacientes que toman aspirina Protec, por ejemplo, o Clexane, clopidogrel, otro tipo de medicamentos que son anticoagulantes y que eso es importante para comprender que la respuesta del paciente a una hemorragia va a ser diferente a aquella que el paciente normal. Entonces, por eso es importante esas preguntitas que ustedes van a investigar, de decir, ¿está tomando algún medicamento, padece alguna enfermedad, etcétera? Eso va a ser más susceptible o menos susceptible a un paciente a la hemorragia. Entonces, vamos a tener un factor importante en la valoración de los pacientes que tienen una hemorragia externa. Definitivamente, dentro de los protocolos de manejo, pues siempre es importante recibir directriz médica para poder normar la conducta que yo voy a seguir como el proceso de atención primaria prehospitalaria. Y bueno, pues no perder tiempo, eso es primordial. Acuérdense que el sangrado es una de las condiciones que puede llevar a la muerte a un paciente de forma rápida, y si no lo lleva a la muerte, pues entonces lo puede también dejar con secuelas importantes, producto de la hemorragia, que es la hipoperfusión, que más adelante vamos a tocar ese punto, o la hipoxia.
¿Sale? Bueno, ¿cuáles son los signos de choque? ¿Cómo voy a identificar yo un paciente con un estado de choque? Es muy simple porque definitivamente los síntomas van a estar encaminados o van a estar enfocados al aspecto hemodinámico de un paciente. ¿Y qué hablo yo con el aspecto hemodinámico? Que si el problema es circulatorio, yo voy a tener sintomatología que tenga que ver con la estructura y función vascular y cardíaca, ¿verdad? Cardiovascular, también puedo describirlo así. Y en el entendido de eso, entonces voy a saber que un paciente con un estado de choque va a tener cambios hemodinámicos que se van a notar al explorar los signos vitales del paciente. ¿Como cuál? Bueno, el simple hecho de checar la frecuencia cardíaca. Ese es uno de los síntomas que se van a modificar inmediatamente. La frecuencia cardíaca se va a elevar con la intención de compensar esa falta de sangre que está padeciendo nuestro sistema cardiovascular. Entonces, va a haber menos sangre, va a tener que el corazón trabajar más rápido para poder bombear esa poca sangre que hay y poder redistribuir el oxígeno que está circulando por esa poca cantidad de sangre. Entonces, ¿qué va a pasar con un paciente que tiene un estado de choque? ¿Cómo voy a saber que el paciente tiene estado de choque? Primero, el paciente puede tener taquicardia. Es un signo importante el cual voy a identificar. Otro signo importante, el paciente va a tener aumento de la frecuencia respiratoria. Ya se aumentó la frecuencia cardíaca para compensar esa circulación. Ahora voy a aumentar la frecuencia respiratoria porque el cuerpo va a identificar que la cantidad de oxígeno que está circulando por la sangre es poca, pero no es por el aporte de oxígeno, es por la insuficiencia circulatoria. ¿Me explico? Entonces, pero sin embargo, el cuerpo no lo va a entender así. El cuerpo va a decir, me falta más oxígeno. Entonces, el paciente, por lo tanto, va a aumentar su frecuencia respiratoria. Estos cambios vasculares, la taquicardia y la frecuencia respiratoria, van a hacer que manifieste el paciente una alteración en la piel, ¿sí? La piel se va a permanecer pálida porque la coloración de un ser humano vivo depende de la perfusión tisular que tengan sus tejidos, ¿verdad? La coloración que ustedes ven en la piel, este rubicundez de la piel está generada por la circulación sanguínea que está llenando los tejidos tisulares. Entonces, al no haber un adecuado aporte de tisular de circulación y oxígeno, entonces la piel va a estar pálida, ¿sí? Para compensar eso, va a haber un poco de baja de temperatura y la piel va a estar fría y para compensar va a haber sudoración. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen este choque hemorrágico? Bueno, van a tener taquicardia, va a tener taquipnea, va a tener piel pálida, fría y sudorosa, húmeda. Esas son las características primordiales. Como consecuencia de la hipoperfusión sanguínea que va a hacer afectar a todos los tejidos del cuerpo humano, incluido el cerebral, esto va a producir que el paciente pueda tener una especie de alteración del estado mental. Entonces hay pacientes que pueden estar con una alteración del estado de alerta y eso puede estar generado por un estado de choque, por una hipoperfusión cerebral. O bien pueden tener alteraciones mentales como agresividad, ¿verdad? O inquietud, por lo mismo que no tienen un buen aporte de oxígeno cerebral. Entonces ahí tenemos un dato más que nos pudiera estar identificando. Entonces taquicardia, taquipnea, piel pálida, fría, sudorosa y alteración o confusión del estado mental, esos signos me van a dar sugestión muy importante de que el paciente está en una fase de un estado de choque, ¿sí? En la cual está compensando, el cuerpo está tratando de controlar esa pérdida sanguínea. Cuando el cuerpo humano no puede controlar esa pérdida sanguínea, entonces entra el paciente en un estado de una fase de choque alterna que se llama estado de choque descompensado. Esa fase de choque descompensado ya el paciente no va a poder controlar, el cuerpo humano no va a poder controlar su estado de hipoperfusión. Entonces, ¿qué va a pasar con esta situación? Pues la frecuencia cardíaca se va a aumentar o incluso se va a disminuir. Todos los signos anteriores van a hacerse todavía aún más intensos y va a aparecer algo peculiar en el paciente con un estado de choque descompensado, que es la baja de la presión sanguínea. El paciente con un estado de choque compensado aún mantiene una presión sanguínea normal, ¿sí? Cuando el paciente entra en esta fase donde ya no puede compensar y se llama estado de choque descompensado, entonces la presión sanguínea empieza a caer.
Si ustedes identifican un paciente que tiene un estado de choque, un estado de choque en el cual no hay control de la presión sanguínea, es decir, la presión sanguínea está disminuyendo o está abajo, significa que esta presión sanguínea ya tiene una repercusión hemodinámica importante, entonces está entrando en una fase donde el cuerpo ya no puede controlar. Es una fase descompensada y es una fase difícil de manejar porque el problema empieza a ser más evidente en la situación hemodinámica del paciente. Entonces, esta valoración del paciente es muy primordial porque es un trabajo de ustedes identificar cuando este paciente tiene un problema hemodinámico que pudiera estar afectando al sistema circulatorio y cardiovascular en general. Haciendo una recapitulación de los signos del estado de choque, hablamos de las dos fases, compensado y descompensado. En la fase compensada hay taquicardia, taquipnea, piel pálida, fría, húmeda, sudorosa, y en ocasiones puede haber estado mental alterado provocado por la hipoperfusión cerebral. La presión en este estado compensado se mantiene estable, pero cuando pasa a una fase de estado de choque descompensado, la presión arterial empieza a caer. Y ese va a ser mi parteaguas para yo identificar cuando el paciente tiene un estado de choque descompensado o compensado. Bueno, ¿qué puntos de decisión voy a tomar yo para poder saber qué voy a hacer con el paciente? Para saber qué estatus de la hemorragia me está dando una alteración importante en el paciente que tuvo una hemorragia. Bueno, pues voy a evaluar estos signos de choque, voy a evaluar estos signos de choque que me van a dar la pauta para saber en qué estado está y en qué estado crítico puedo yo identificar que el paciente está en una hemorragia que no se puede controlar, una hemorragia masiva, ¿verdad? Y dentro de la evaluación y manejo del paciente con estado de choque y hemorragia, hay algo importante para que la expectativa de esta repercusión hemodinámica del paciente tenga a buen fin y no tenga ninguna lesión importante o un daño o la muerte de sus tejidos. Y algo importante que ustedes pueden hacer en el sitio del accidente previo a la atención definitiva de este paciente es el control de la hemorragia. Es un elemento importante para la prevención y tratamiento del estado de choque. Y es algo con lo que hemos tenido experiencias malas, donde tenemos un área de oportunidad en el manejo de las hemorragias porque no tenemos la astucia y las habilidades para poder controlar la hemorragia. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, con el control de esta hemorragia, es importante que ustedes sepan identificar que podemos hacer varias acciones, ¿verdad? Y que estas acciones se van a llevar en un orden sistemático que no puedo yo salirme porque si yo pierdo esa sistematización, pues hago mal en el manejo. Es como el manejo inicial de un paciente politrauma, que tengo que respetar mi ABCD. Así igual el cuidado y el control de la hemorragia, tengo que llevarlo paso a paso, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer paso para controlar la hemorragia? Bueno, la presión directa. Comprimir un sangrado o una hemorragia externa es el primer paso que yo voy a hacer. Cuando la hemorragia externa no me está funcionando, perdón, cuando el control de presión directa de la hemorragia externa no me está funcionando, entonces voy al siguiente paso, ¿verdad? Que es utilizar un agente hemostático, ¿verdad? En nuestro país no tenemos gasas hemostáticas, pero podemos utilizar alguna otra maniobra como un vendaje compresivo y si este vendaje compresivo, por ejemplo, no me está funcionando, entonces me voy al siguiente paso y final, que sería el torniquete. Entonces, en ese tenor, en esa línea de protocolo de manejo de la hemorragia externa, primero me voy a ir a la presión directa, un agente hemostático, un vendaje compresivo y al final de cuentas el torniquete. Es decir, yo no voy a llegar a controlar una hemorragia externa en una extremidad con un torniquete. Esa sería mi última opción, ¿verdad? Yo sé que el torniquete recientemente está otra vez retomando bueno, ya tiene como 4 años, 3 años que otra vez está reutilizando el torniquete porque había dejado de
de sugerirse en los protocolos de manejo de la hemorragia externa y que era como una medida heroica que no estaba mencionada en el control de la hemorragia externa. Pero el torniquete se ha demostrado que tiene mayor beneficio en los pacientes con una hemorragia que no se puede controlar fácilmente, tiene mayor beneficio que no utilizarlo, porque hemos visto que en los servicios de emergencia, los pacientes que no se les aplicó un buen control de la hemorragia en tiempo y en forma, y se tuvo temor de utilizar el torniquete, bueno, el deceso final de estos pacientes es con secuelas importantes de hipoxia, o bien la muerte de los tejidos, o muerte cerebral, o muerte general del paciente, ¿verdad? Bueno, obviamente, lo que siempre se recomienda, y más en la situación de pandemia, hacemos hincapié, ¿verdad? Antes de entrar en contacto directo con el paciente que tiene una hemorragia activa, bueno, tenemos que aplicar las precauciones universales que ustedes ya conocen más que yo, ¿sí? Y bueno, aquí vemos las imágenes de qué es lo que hay que hacer en el manejo de los pacientes. Bueno, aplicar las medidas universales, aplicar el ABC, no perderse en esa línea, ¿verdad? Es decir, que un paciente con problema de vía aérea tiene prioridad sobre un paciente con la hemorragia, ¿verdad? Aunque el manejo de este tipo de padecimientos se pueden hacer simultáneamente, pero siempre debemos mantener la sistematización del manejo de este tipo de situaciones, ¿sí? No nos vamos a dejar llevar por el sangrado masivo, tenemos que respetar el protocolo de manejo que tenemos establecido, ¿sí? Para poder hacer esta presión directa, debo utilizar algunos instrumentos, ¿verdad? Puede ser un apósito, puede ser gasas. Algunas gasas tienen componentes hemostáticos, nosotros no las tenemos, pero hay gasas que tienen componentes hemostáticos que van a poderse utilizar para hacer presión directa con nuestro equipo de protección, ¿verdad? Algunas heridas que son grandes, hay unas gasas que podemos meterlas dentro de la herida y que esas gasas van a producir en la herida una especie de tapón que va a estar obstruyendo la salida de sangre por el vaso sanguíneo. Bueno, la compresión, si el vendaje compresivo no me están ayudando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar un torniquete, ¿verdad? Tengo que valorar al paciente para identificar si el paciente está en estado de choque y hacer las maniobras pertinentes del estado de choque que vamos a ver más adelante. En este momento nos enfocamos básicamente en qué voy a hacer yo con las medidas de control de hemorragia directamente con el paciente que está con una hemorragia activa e incontrolable, como es el caso de una hemorragia masiva, donde yo tengo que aplicar un torniquete. Cuando existe hemorragia profusa no hay que perder tiempo, no hay que tratar de desgastarse en otras situaciones, el traslado debe ser rápido, aplicar la mano en el sitio de la herida, presión directa, y hasta evitar que el paciente sangre, o para que el sangrado deje de funcionar, deje de salir voluminosamente, ¿verdad? ¿Qué es un vendaje compresivo? Voy a seguir poniendo estas gasas o estos apósitos sobre la herida, y sobre esta herida voy a aplicar una venda de forma justa, la voy a apretar de una forma un poco fuerte para que genere presión sobre esas gasas que están aplicadas sobre la herida. De eso se trata un vendaje compresivo, ¿verdad? Algunas veces hay un tipo de compresión que se llama vendaje de Jones, pero bueno, eso no viene aquí al parecer. Pero ese vendaje es aplicar gasas, luego se pone algodón, y luego más gasas, y luego con el vendaje compresivo de dirección proximal a distal se va aplicando el vendaje de tal manera haciendo presión directa de forma justa para poder hacer esa presión que no podemos hacerla con nuestras manos permanentemente, ¿verdad? Los vendajes compresivos solo se pueden poner en algunas estructuras del cuerpo humano, no en todas las áreas, ¿verdad? Regularmente son en extremidades o en zonas donde haya prominencias óseas que me den fortaleza al vendaje. En partes blandas es complicado aplicar un vendaje compresivo.
Bueno, también existen agentes hemostáticos, son las sustancias que se aplican dentro de las heridas abiertas. Hay unos polvos que se pueden aplicar que esos hacen hemostasia en el sitio de la herida. Hay otros instrumentos que se ocupan en quirófano también que hacen efecto hemostático, ¿verdad? Y bueno, también hay gasas hemostáticas que tienen sustancia que va a prevenir el sangrado y se empaquetan dentro del área del sangrado. Y el torniquete, bueno, que es un dispositivo para controlar la hemorragia. ¿Y cuál es su mecanismo de función? Bueno, obstruye el flujo sanguíneo hacia el sitio de la herida, ¿verdad? Desde una extremidad, que es donde regularmente se tiene que aplicar. En algunas literaturas manejan que debemos utilizar doble torniquete, uno proximal y uno distal, para que el flujo sanguíneo por completo sea disminuido hacia esa zona, ¿verdad? Porque si es arterial, entonces el torniquete proximal me va a disminuir el flujo. Si es venoso el sangrado, el torniquete distal me va a disminuir el flujo. Aunque el torniquete proximal también puede ayudar a disminuir el flujo venoso, porque ya no le va a llegar sangre al tejido, ¿verdad? Entonces, si ya no le llega, ya no va a haber retorno de las venas, ¿verdad? Que al final de cuentas, si nosotros comprendemos la fisiología vascular, vamos a entender que la sangre, la arteria, lleva sangre y las venas traen sangre. Las venas recogen y las arterias llevan sangre oxigenada. Ahí está el torniquete, ahí vemos algunas imágenes que ustedes pueden identificar, algunos torniquetes. Hay muchos torniquetes, ya muchos ya los tienen, ya están manufacturados especialmente para eso. Otros solo tenemos el chance de poder tenerlo como una alternativa nada más. También podemos utilizar alguna otra a la MacGyver, decíamos, de forma de improvisación. Podemos utilizar el brazalete de un baumanómetro, porque al final de cuentas eso está haciendo presión sobre el sitio proximal de la herida y nos va a ayudar a comprimir el flujo y evitar que pase el sangrado hacia ese sitio o el tejido, hacia los tejidos distales. Bueno, para controlar, esta es la conducta sistémica para el manejo de la hemorragia externa no controlada. Hay sitios de la hemorragia externa donde yo no voy a poder controlar con presión directa, o a veces tampoco con un torniquete, tampoco con un vendaje, como cuáles sitios, por ejemplo, las heridas en tórax, ¿va? Las heridas en abdomen, donde es muy difícil hacer un control de la hemorragia, porque regularmente el sangrado es externo, pero viene de la cavidad intraabdominal o intracavitaria, torácica, intracraneal, oído, por ejemplo, también menciona ahí eso, ¿verdad? Bueno, aquí está la conducta que yo voy a utilizar. Aquí está presión directa sobre la extremidad, presión directa sobre la herida del tronco. Sistemáticamente se nota dónde puedo hacer la maniobra, ¿verdad? El torniquete en la extremidad, si la hemorragia está persistente, y en la cavidad no puedo poner un torniquete. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues entonces aplico las gasas hemostáticas, ¿verdad? Otras técnicas de control, también puedo utilizar la ferulización. Por ejemplo, cuando hay una fractura expuesta que está produciendo un sangrado, con el simple hecho de inmovilizar una extremidad fracturada, puedo disminuir el sangrado. Entonces la ferulización nos puede ayudar. Una. Y la otra, existen algunas férulas que son neumáticas o inflables. Estas dos férulas son las mismas, ¿verdad? Cualquiera de las dos nos puede servir porque está haciendo presión sobre el sitio de la herida y me ayuda a controlar la hemorragia. Antes, cuando en tiempos previos utilizábamos algo que se llama un pantalón neumático anti-shock, que hacía la presión, se inflaban unos manómetros, ¿verdad? Con bolsas en las extremidades hasta la pelvis para comprimir la sangre y centrarla en los órganos vitales. Ya nos está mencionando mucho lo del uso del pantalón neumático. También para controlar la hemorragia, técnicas alternativas que no están tan utilizables dentro del área prehospitalaria, pero bueno, tienen que conocerlas, que es el hielo, la crioterapia, ¿verdad? El frío minimiza el edema, reduce el flujo sanguíneo, colapsa los vasos y eso hace que el sangrado disminuya a los sitios, ¿verdad? También reduce el dolor, eso es importante. Bueno, hay lesiones que no tengo que contener el sangrado. No todas las hemorragias deben detenerse, no.
hay hemorragias que debo dejar que salgan por sí solas, ¿verdad? ¿Como cuál? Como las hemorragias intracerebrales, como por ejemplo la salida de líquido cefalorraquídeo o sangre por el oído y por la nariz, líquido cefalorraquídeo, es así, puedo yo dejar que no sangre, que se quede sangrando, se pone nada más una gasa para contener, pero no para prohibir el sangrado, sino nada más para que no ocurra el sangrado. ¿Me explico? No necesariamente hay que, está saliendo sangre, tápale el oído, ¿no? Eso es incorrecto, no hay que hacerlo, ¿verdad? Otro tipo de hemorragia especial como la epistaxis o la hemorragia nasal. Yo recuerdo que cuando estudiaba nos enseñaban que si el paciente tenía una hemorragia nasal había que comprimir el puente nasal y hacerse para atrás. Efectivamente, el sangrado ya no era visible, ya no salía por las fosas nasales, pero el sangrado seguía hacia la faringe y se iba hacia el estómago, ¿no? No tenía ni un chiste. ¿Qué hay que hacer o en qué condiciones se presenta ese sangrado? En trauma, en hipertensión, en alguna lesión interna de las mucosas o de los senos paranasales también puede darte epistaxis. Pero ¿qué tengo que hacer cuando el paciente tiene un sangrado nasal o una epistaxis? Sentar al paciente, inclinarlo no hacia atrás, inclinarlo hacia adelante y aplicar presión directa sobre el puente nasal, ¿verdad? Si el paciente se desmaya, no controla su vía aérea, lo recostamos y lo ponemos en una posición de recuperación para que se pueda permeabilizar la vía aérea y no pueda tener sangrado hacia la parte posterior. Bueno, hemorragia interna, dejamos la hemorragia externa a un lado, entramos ahora en materia de hemorragia interna. También, al igual que en la externa, hay que realizar un interrogatorio clínico y una exploración física completa para determinar cuáles son los signos del paciente y cuáles son los síntomas que el paciente me está dando para poder yo identificar dónde está el problema de la hemorragia interna. ¿Cómo me voy a dar cuenta de una hemorragia interna? Bueno, no me voy a dar cuenta muy claramente porque desafortunadamente no es visible el sangrado. Sin embargo, hay sintomatología que me va a dar la clínica, ¿verdad? Como por ejemplo, lesiones que pueden estar adyacentes a los tejidos donde está la hemorragia, como lo son una equimosis, un aumento del volumen, por ejemplo, una deformidad importante o que el dolor esté aumentado en el sitio donde sospechamos de una lesión. Y bueno, cuando hay sintomatología de un estado de choque y no estoy viendo el sitio del sangrado, voy a sospechar que el paciente tiene datos de choque por los síntomas de taquicardia, taquipnea, piel pálida, fría, sudorosa, alteración del estado mental. Voy a sospechar que el paciente está en estado de choque, pero no identifico el sitio del sangrado. Entonces, mi índice de sospecha va a estar muy elevado de que el paciente pueda tener una hemorragia interna en alguna de las cavidades intraabdominal, torácica, pélvica o incluso en los espacios de las extremidades grandes, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos de hemorragia? Bueno, hemorragia por la boca, pozos de café le llaman, por recto, por vagina, por algún otro orificio corporal. La sangre roja indica una hemorragia activa, la sangre oscura es una hemorragia antigua. Las heces claras, con sangre clara, es una hemorragia de tubo digestivo bajo. Las que tienen sangre rojo brillante, sangre oscura es un sangrado tubo digestivo alto. Y bueno, lo que yo les decía, ¿cómo sospechar altamente una hemorragia interna? Los signos y síntomas. Entonces decíamos que cómo voy a identificar cuando el paciente tiene una hemorragia interna, sobre todo por los signos y síntomas de estado de choque. Esas hemorragias son complicadas a veces de identificar porque vemos que el paciente tiene un deterioro hemodinámico y no sabemos cuál es la causa. Entonces, la sospecha alta y elevada del sangrado intracavitario me va a dar esos síntomas y signos de choque. Es lo básico para poder comprender que el paciente está sufriendo un deterioro hemodinámico. ¿Y qué tengo que hacer con este paciente? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Mi equipo de protección, la escena segura, el ABC, y enfocarme en la C porque el problema es hemodinámico definitivamente. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese paciente? Está sufriendo, está teniendo hipoxia, está teniendo hipoperfusión de los órganos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que administrar grandes cantidades de oxígeno suplementario con mascarilla, con reservorio. Mantener la temperatura corporal porque los pacientes se ponen fríos, ¿verdad? Y sobre todo trasladarlo rápidamente para poder hacer una sustitución de líquidos o de componentes
sanguíneos en un hospital. Bueno, ¿qué es el estado de choque? Que lo hemos estado mencionando mucho y que tal vez no hemos profundizado en él. Bueno, es una incapacidad de nuestro sistema cardiovascular para proveer oxígeno y nutrientes a las células. Entonces, al final de cuentas, las que sufren, las que se dañan son las células, que son los componentes básicos de la unidad funcional de todo ser vivo. Además de que hay una incapacidad para aporte de oxígeno y otros nutrientes, también esto genera que las células trabajen sin oxígeno y producen una eliminación inapropiada de algunos productos. Entonces se acumulan y esto es tóxico para el cuerpo humano. El resultado de choque no tratado definitivamente puede llevar a la muerte y eso es lo que nos tiene que tener preocupados porque es tiempo de que la gente sigue muriendo por hemorragia. Hay varias causas, ¿verdad? Cuando una causa puede ser el corazón, es un choque cardiogénico, ya lo habíamos visto. Cuando es la sangre, pues es un choque hipovolémico, puede ser hemorragia, puede ser desnutrición, puede ser diarrea. O cuando los vasos sanguíneos no pueden controlar su tono sanguíneo, su tono vascular, es decir, se dilatan. Bueno, ahí es un choque neurogénico, ¿verdad? Ahí estamos viendo tres tipos de estado de choque. Cuando es el corazón, cardiogénico, cuando es la sangre, hipovolémico, cuando son los vasos sanguíneos, entonces es un estado de choque neurogénico. Causas del estado de choque, bueno, seguimos con las causas. El efecto es un fallo sistémico que va produciendo continuamente un círculo que va a producir un daño en los tejidos y al final de cuentas el paciente va a morir, ¿no? Hay que poder identificar que las causas del estado de choque temprano, el paciente puede tener una compensación hemodinámica y eso nos puede dar una falsa sensación de que el paciente está mejorando, sin embargo no, simplemente está compensando esa parte del daño hemodinámico, ¿verdad? Si la mayor parte de los signos y síntomas del estado de choque son efectos de mecanismos compensadores, la que ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, se desarrolla cuando hay falla del corazón, cuando se pierde el volumen y cuando se dilatan los vasos sanguíneos. Repito, cardiogénico, hipovolémico y neurogénico. Cualquiera de esos tres componentes te puede dar un estado de choque. El más común y es el que nos atañe en este tema es el estado de choque hipovolémico generado por una hemorragia, ¿verdad? Hablamos y retomamos el tema otra vez de la clasificación del estado de choque. Bueno, el estado de choque compensado por proceso por el cual el paciente desarrolla el estado de choque, pero el organismo es capaz de mantener la perfusión porque la hemorragia no es tan severa y el paciente está compensando. Cuando ya no puede controlar y compensar el volumen sanguíneo bajo, por la falta de perfusión se tornan evidentes signos tardíos, como la disminución de la presión arterial, que es lo que ya habíamos comentado y que era importante para la comprensión de las dos fases del estado de choque. Choque hipovolémico. El choque hipovolémico resulta de la pérdida de sangre o líquido. Cuando es sangre, es un estado de choque hipovolémico hemorrágico. Cuando es líquido, es por deshidratación, por diarrea, vómito, etc. El choque cardiogénico está generado por la falla de la bomba del corazón, como por ejemplo la causa más común de un estado de choque es el infarto agudo del miocardio, de un estado de choque cardiogénico, ¿verdad? O una insuficiencia cardíaca. El choque neurogénico, bueno, está generado porque el control del tono de la dilatación de los vasos sanguíneos se pierde, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, les decía yo la vez pasada, que la sangre circule por un tubo pequeño de este grosor a que circule por un tubo de este tamaño. Entonces, se vuelve insuficiente la circulación para esos vasos grandes. ¿En dónde se produce este choque neurogénico? Comúnmente en lesiones de la médula espinal, porque acuérdense que los vasos sanguíneos tienen un control neurológico de su tono, por eso es que el choque se llama neurogénico, porque regularmente la causa es una lesión de la médula espinal, aunque también puede ser generada por una reacción anafiláctica, por una alergia muy fuerte o bien por una infección muy fuerte llamada sepsis. Entonces el choque ya cambia, ¿va? Choque séptico sería el nombre de los pacientes que tienen un choque por sepsis.
Las toxinas pueden inducir una dilatación de los vasos sanguíneos y una pérdida de la integridad. Hay fuga, como en el caso de los pacientes con un estado de choque anafiláctico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros ya estamos ahí detonando varios estados de choque. El estado de choque hipovolémico, que puede ser hemorrágico, el estado de choque cardiogénico, el estado de choque neurogénico, que a la vez puede ser anafiláctico o puede ser séptico. ¿Ah? Hay situaciones importantes que pueden tener alteraciones y que no podemos identificarlos fácilmente, como algunas condiciones o variantes como lo es en los menores de edad. ¿Sí? Tienen mecanismos compensadores que mantienen una presión normal hasta el final, hasta que ya el volumen sanguíneo está inadecuado totalmente, es cuando ya empiezan a tener alteraciones, mientras compensan muy tranquilamente y no se manifiestan. Entonces hay que tener cuidado y mucho énfasis con el estado de choque en los menores de edad, neonatos, lactantes y niños, ¿verdad? Menores de 12 años. ¿Cómo voy a evaluar un paciente, verdad, de un estado de hipoperfusión? Lo que ya habíamos dicho anteriormente, el estado mental alterado, la piel pálida, fría, el paciente puede tener náusea, vómito, definitivamente tiene taquicardia, tiene taquipnea. Si está en una fase más avanzada, pues va a tener hipotensión, ¿verdad? Y la oximetría muchas veces no es confiable, el paciente puede tener una oximetría adecuada, pero sin embargo, este paciente puede tener datos de una hipoperfusión, aunque la oximetría esté estable. ¿Cuándo va a fallar la oximetría? Cuando el sistema respiratorio no es capaz de mantener una buena oxigenación de los tejidos y el sistema circulatorio no está compensando. Entonces, es cuando va a tener una oximetría baja, pero ya, al igual que la hipotensión, va a estar dada en una fase tardía del estado de choque. Los pacientes pueden manifestar sed, eso también. Puede haber cianosis peribucal o lechos unguiales. ¿Qué significa esto? Que se le ponen morados los dedos o alrededor de la boca, producto de una insuficiencia respiratoria condicionada por una alteración hemodinámica o cardiovascular. ¿Qué hay que hacer con el estado de choque y de la hipoperfusión? Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, ¿sí? El área segura, medidas de protección, el ABC, y en el ABC ponerle de inmediato su mascarilla con oxígeno a todos los pacientes con estado de choque, sea compensado o descompensado. Mi sugerencia es ponerle oxígeno suplementario. Y la C, bueno, me enfoco directamente en la C. Investigo los antecedentes, veo si hay alguna alteración que me pueda estar sugiriendo que la hemorragia esté en algún sitio, una deformidad, una fractura, etcétera, dolor, etcétera. Lo que ustedes ya saben en la evaluación del sample. La evaluación rápida tiene que hacerse de esta manera para no perder tiempo, ¿verdad? Buscar algunos otros componentes que pudieran estar generando también esta comorbilidad del daño, tanto un trauma craneoencefálico, por ejemplo, un trauma torácico, más el estado de choque. Esta evaluación tengo que hacerla global para poder identificar condiciones que ponen en peligro la vida, además del estado de choque, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Si los protocolos locales institucionales me lo permiten, pues la restitución de líquidos, y si no, pues bueno, el traslado rápido y el oxígeno suplementario, y sobre todo poder identificar que el paciente está en un daño. Muchas veces nos pueden pasar los síntomas y los signos y no podemos identificarlos adecuadamente y podemos hacer un mal diagnóstico. Y si yo hago un mal diagnóstico en cuanto al problema que tiene un paciente, el tratamiento que yo voy a aplicar o las medidas que yo voy a hacer o los cuidados que yo voy a tener con el paciente van a estar incorrectos. Bueno, en resumen, ¿qué es lo más importante que a mí me gustaría que ustedes se quedaran con el estado de choque? Que es una condición que pudiera comprometer la vida definitivamente y que se considera todavía a estas alturas, se considera que la hemorragia y el estado de choque son condiciones médicas que comprometen la vida y que llevan a la muerte y que dejan secuelas importantes en los pacientes con un daño, hipoperfusión o hipoxia constante. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Poner mayor énfasis en el control. La clave de la prevención del sangrado mayor es el control de la hemorragia. Si ustedes controlan la hemorragia adecuadamente, van a prevenir que el paciente caiga en un estado de choque y vamos a prevenir el daño irreversible o la muerte. Entonces, énfasis en el manejo, en la identificación de los síntomas, no perderse tampoco en la línea y sistematización del manejo y saber en dónde voy a poder poner a presión directa, en dónde no, en dónde voy a poder poner
poner un torniquete y en dónde no. ¿Sale? Eso sería todo de mi parte y les agradezco su atención.